Hay un hombre de 23 años llamado Stefan Bitt. Este joven tiene una condición médica muy extraña y súper rara llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. Pero la pregunta que viene a nuestras mentes es la siguiente: ¿qué es la insensibilidad congénita al dolor? ¿Qué es? Bueno, es una condición médica que no permite ningún dolor físico en el ser humano. Quien tiene esta condición puede quemarse la mano o pasar por una cirugía extensa sin anestesia y no sentir dolor ni molestias de ningún tipo. Cero dolor. Lo que es interesante es que Stefan Bitt y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que su condición es una maldición. En un artículo, Stefan Bitt dice lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que los hace superhumanos. Pero para las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor, porque sin el dolor la vida se llena de desafíos, dice Stefan Bitt. Otro dato sorprendente acerca de aquellos que tienen esta condición es que la mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan ni siquiera a los 30 años. ¿Por qué? Porque ellos terminan lastimándose fatalmente hasta sentir un poco de dolor. Se dice de Stefan Bitt que estando muy joven, para sentir un poco de dolor, se lanzaba de grandes alturas y un día se quebró su pierna. Sin sentir ningún dolor, tomó cinta adhesiva, la amarró su bota y siguió corriendo como si nada. Y es impresionante que el no sentir dolor los limita a vivir por largo tiempo. Y es paradójico porque el sentir dolor les ayudaría a seguir viviendo. Definitivamente el dolor es una consecuencia de la caída y es una de las males que Cristo va a redimir y nos promete una vida sin dolor, pero no aquí. Pero si hay algo que nosotros vemos y de lo que aprendemos del testimonio de Stefan Bitt, es que definitivamente en algunos casos el dolor no solo es bueno, sino necesario. Y como veremos hoy a través del libro de Lamentaciones, existe un dolor que es bueno y necesario y una clase de dolor a la luz del libro de Lamentaciones que incluso nos ayudaría a permanecer vivos. Existe un lamento, existe una clase de dolor que es agradable a los ojos de nuestro Dios. Sí, así como lo escuchan. El libro de Lamentaciones parece ser un libro escrito por el profeta Jeremías con el propósito de enseñarles a las próximas generaciones sobre la manera correcta de lamentarse delante de Dios por nuestro pecado. El dolor que debe venir al creyente por haber ofendido a su Padre es un dolor bueno y necesario, como veremos hoy. De hecho, no sentir dolor por haber ofendido a nuestro Padre Celestial traerá grandes consecuencias a la vida espiritual del creyente. Y es más, no sentir dolor por ofender a Dios puede confirmar que no eres creyente.
Es peligroso cuando personas que se llaman a sí mismos cristianos están haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios y andan felices y en paz. Eso es un indicativo muy, pero muy peligroso. Es lo que la Escritura llama un endurecimiento de corazón o sencillamente una evidencia clara de que no le perteneces a Dios, de que nunca le perteneciste a Dios. Amados hermanos y amigos que están presentes hoy, mientras exista en nuestro corazón remanente de pecado, el lamentarse por haber ofendido a Dios es un dolor bueno y necesario para el creyente, un dolor bueno y necesario que debe conducirnos a encontrar esperanza en el Dios que hemos ofendido, pero también encontrar esperanza en el Dios que nos disciplina por nuestro pecado. Por eso mi argumento para ustedes hoy es el siguiente. Necesitamos conocer al Dios que nos disciplina para que podamos tener una esperanza real en medio de la disciplina. Necesitamos conocer al Dios que nos disciplina para que podamos tener esperanza real en medio de la disciplina. Vamos a estudiar el capítulo 3 de Lamentaciones, pero quiero hablarles un poco de los primeros 2 capítulos y cómo se conectan entre sí. Los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones nos muestran cómo aquel pueblo, aquella princesa, como decía mi hermano Ciso, que debería ser más bien el ejemplo para las demás naciones porque representaban a Dios, se convirtieron más bien igual o peor a las demás naciones. Y debido a su idolatría, y debido a cometer tantas injusticias, Dios comienza a disciplinarlos. Así que en los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones, nosotros tenemos al pueblo de Dios sufriendo por las consecuencias de su pecado sin esperanza. Miren cómo dice Lamentaciones 1:1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y esta viuda que representa al pueblo de Dios siendo disciplinado por su pecado, miren cómo la describe el verso 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos se le faltaron, se volvieron enemigos. Aquí tenemos al pueblo de Dios sufriendo. No hay consuelo ninguno en los primeros capítulos de Lamentaciones. Dice el versículo 5 de Lamentaciones 1, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová las afligió. Jehová fue quien trajo disciplina al pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es arbitrario? No, por la multitud de sus rebeliones, dice al final del verso 5. Los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones nos muestran de una manera detallada y en forma poética acerca de la gravedad de ofender a Dios. Nadie puede ofender a Dios y salir ileso. Nadie puede ofender al Creador y luego vivir como si nada hubiese pasado. Así que los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones, lo que nosotros estamos viendo en esta palabra inspirada por el Espíritu de Dios, son las consecuencias que vendrán a todo aquel que se llama cristiano de pecar contra Dios. Verso 8 de Lamentaciones 1, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Hay una razón para toda esta disciplina. Hay una razón para todo este castigo. Hay una razón por la que Dios ha usado su vara contra aquellos que se llaman su pueblo. ¿Escucharon eso? Su pueblo.
Estas no son palabras para un incrédulo. Estas no son las palabras de Dios para los impíos. Se está describiendo aquí el pecado de aquellos que se llaman el pueblo de Dios. Y son amonestaciones y juicios, disciplinas sobre aquellos que se llaman pueblo de Dios. Final del verso 9 de Lamentaciones 1 dice: por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Verso 18 de Lamentaciones 1. Pero a pesar de todo este castigo, el profeta hace una declaración profunda y clara que veremos hoy. Dice Lamentaciones 1:18, pero Jehová es justo, ellos merecen lo que les está pasando. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Como qué? Como consecuencia de su pecado. Jehová es justo. Y como Él es justo, Él tiene que castigar el pecado de aquellos que se llaman su pueblo. No importa el tamaño de ese pecado. A nosotros nos encanta hablar del amor y la bondad de Dios, y eso es verdad, pero pensamos muy poco en la justicia de Dios. Verso 21 de Lamentaciones 1. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú me hiciste. De lo que tú hiciste. Lamentaciones 1. Lamentaciones 2. Está manchado de oscuridad y de lágrimas. El libro de Lamentaciones es un libro cargado de emociones. Y el profeta nos permite ver un poco cómo debería lamentarse el pueblo de Dios cuando peca contra su Padre. Cómo debería ser nuestro lamento al ofender al Dios que nos ha amado y que nos ha salvado y que día a día nos ha mostrado de su misericordia. Y luego llegamos al capítulo 2, versículo 2, y el profeta sigue detallando la manera en cómo Dios ha tratado con ellos por su pecado, y dice: destruyó el Señor y no perdonó. Muchos quisieran arrancar ese versículo de la Biblia para seguir mostrando ese Dios frágil y romántico que viven hablando y mostrando. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Verso 11 de Lamentaciones 2. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Y en este momento el pueblo tenía líderes que debían tener la responsabilidad, o tenían la responsabilidad de llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, de llamarlos a volverse de su pecado a Dios, de entender que las injusticias que estaban cometiendo contra su prójimo eran malas y Dios no las aprobaba. Tenían líderes que debían recordarles que su idolatría era un adulterio contra el Dios que había entrado en pacto con ellos y a quien debían ser fiel. Pero miren lo que hicieron, Lamentaciones 2:14. Esto fue escrito hace miles de siglos, pero parece que estuviéramos hablando de hoy. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravío. Parece que al pueblo de Dios desde la antigüedad siempre le gustó lo nuevo, la revelación, lo nuevo, lo fresco. En lugar de apercibirlos de su pecado para que evitaran caer en el cautiverio, no hicieron nada. Hace 2 años un pastor termina dejando la iglesia que él cuidaba. Una iglesia que no era congregacionalista, obviamente. Y la directiva de esa iglesia le dijo: a partir de ahora no puedes pararte a hablar del pecado en ese púlpito. Y eso fue aquí en Venezuela. ¿Pero por qué? La gente está sufriendo. La gente está pasando por situaciones difíciles. No puedes hablarle de su pecado. Háblale que Dios lo consuela. Háblale que Dios es bueno, que Dios los ama y que Dios los quiere prosperar.
No hables de su pecado aquí. Afortunadamente salió de allí. Eso sigue siendo una realidad hoy. Así que los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones muestran claramente la gravedad y de las consecuencias tan terribles que vendrán cuando el pueblo de Dios peca contra Dios. Pero también habrá consecuencias sobre aquellos que no reprenden el pecado en medio del pueblo de Dios. Se hacen también partícipes de ese pecado. No importa cuánto silencio guardes, no importa cuánto te hagas el loco, ya el Dios que castiga y que juzga te vio. Pero cuando ellos pecaron contra su Padre, contra su Creador, ¿cuál era la esperanza más obvia que podía venir a ellos? ¿Qué era lo mejor que le podía pasar a ellos? O para ilustrarlo de una manera un poco más clara para nosotros. Cuando nosotros pecábamos contra nuestros padres y violábamos las reglas en nuestro hogar, y se había identificado el mal cometido, ¿cuál era la esperanza más obvia que nos podía venir a nosotros? ¿Qué era lo mejor que nos podía pasar? La mayoría hasta sonrió. Que no nos disciplinaran, ¿verdad? Así es. Esa era la esperanza más obvia. Que ante nuestro mal, que ante nuestra violación a las reglas, que ante nuestro pecado, papá o mamá no usaran la vara. Eso era lo mejor que nos podía pasar. La esperanza más obvia para aquellos que habían pecado era no recibir la disciplina. Yo rogaba, cuando yo sabía que había violado la ley en casa, pero había visita, mi papá solo decía, deja que se vaya la visita. Todo ese tiempo, mientras la visita estaba ahí, me podían ofrecer chuchería, vamos a jugar, y yo no quería hacer nada. ¿Cuál era mi anhelo más profundo y el tuyo? Que se le olvidara. O como en mi caso, me escondía detrás de mi abuela. Y mi abuela le decía a mi mamá, antes de pegarle, él me pegas a mí. Y la esperanza más obvia cuando pecábamos en nuestras casas era no recibir la disciplina. Allí estaba fundamentado nuestra esperanza, no en recibir la disciplina, sino más bien en no recibir la disciplina. Pero como decía un siervo de Dios, las esperanzas obvias y superficiales no traen esperanzas. Y como veremos a través de este capítulo 3 de Lamentaciones, la esperanza, la mejor esperanza que podía recibir el pueblo de Israel luego de haber pecado, no era que Dios no los disciplinara, sino todo lo opuesto, sino que Dios los disciplinara. Y esto suena un poco paradójico y loco para muchos, pero veremos esto hoy. Quiero que veamos este texto bajo dos puntos principales. Esperanza en el carácter misericordioso de Dios. En los versos 21 al 32. Esperanza en el carácter misericordioso del Señor. Y en último lugar, esperanza en el carácter bondadoso y justo del Señor. Versículos 33 al 51. Así que sin más preámbulo, veamos el primer punto. Esperanza en el carácter misericordioso del Señor. Recuerden mi argumento, necesitamos conocer al Dios que nos disciplina para que podamos tener una esperanza real en medio de la disciplina. Así que en medio de la disciplina, el profeta y el pueblo de Israel debían refugiarse y encontrar esperanza en quién era, acerca del carácter del Dios que lo estaba disciplinando. Conocer quién es ese Dios que nos disciplina, eso iba a traer esperanza. Versos 21 en adelante.
Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros hemos usado esta palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, cuando alguien está enfermo, cuando alguien perdió su empleo, cuando alguien tiene una crisis financiera. Pero esta frase no está en ese contexto. Estas frases de que nuevas son sus misericordias cada mañana se encuentra en el contexto del pueblo de Dios siendo disciplinado por su pecado. Y noten, hay una palabra que se repite constantemente en esta poesía. Dice el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, mi alma que le busca. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperaré. Es bueno esperar. ¿Por qué es esto relevante? Porque si usted ha leído el libro de Lamentaciones, no hay esperanza, o mejor dicho, no hay un perdón evidente en todo el libro. Miren cómo termina Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Esta esperanza del profeta está anclada en una realidad futura y no tanto presente. Dice Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Y así terminó. Ya. Se acabó Lamentaciones. No hay perdón. Ok, tus misericordias son nuevas. Pero él dice, pero en ella esperaré, él va al futuro. Él ni siquiera está viendo que eso está sucediendo en ese momento. Es bueno esperar en esas misericordias. Necesito esperar en que algún día yo sé que él mostrará su misericordia. Quizás no sea ahora, quizás no sea en unos días, quizás no sea en unos meses. Pero es bueno esperar. Necesitamos esperar. Y él comienza a nutrir su esperanza en medio de la disciplina de Dios contra su pecado, hablando de la misericordia de Dios. Y él comienza a pensar en el carácter misericordioso de ese Dios, quien puede mostrar esa misericordia en el futuro. Pero es en esa misericordia, en ese carácter misericordioso en el que él halla su esperanza. Esta no es una esperanza superficial, es real. Y declara los versículos 25, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué se refiere con el yugo? Está hablando del sufrimiento que están experimentando debido a la disciplina que el Señor ha traído sobre ellos. Ese es el yugo. Ese es el sufrimiento aquí en Lamentaciones. Dice los versículos 29 en adelante, ponga su boca en el polvo. Mira lo que se espera que hagan estos hombres. Ponga su boca en el polvo, pues si aún hay esperanza, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. La pregunta es, ¿quién es el que lo hiere? Dios. Dios. Él lo ha dicho anteriormente, tú eres quien nos has afligido por nuestras rebeliones. Pero hallamos esperanza en el hecho de que tú, el Dios que nos aflige, eres misericordioso. Pero ya va, pastor, tengo un problema con eso. ¿Cómo puede ser esperanzador seguir poniendo la mejilla al que me hiere y seguir recibiendo afrentas de él debido a mi pecado?
Bueno, la esperanza es realista. Y recuerden que una de las cosas en las que el profeta encuentra esperanza en medio de este momento de oscuridad es en las misericordias de Dios. En el hecho de que Dios es misericordioso. Y Él espera en ese Dios misericordioso. Pero la pregunta es, ¿cuándo Él va a ser misericordioso? Y la respuesta del profeta es, no sé. No sé cuándo Él va a ser misericordioso. No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Él es misericordioso y esa es mi esperanza. Yo no sé el cuándo. Yo no sé cuándo Él detendrá su disciplina sobre este pueblo pecador. No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Él en su carácter es misericordioso. Y eso me da esperanza. Necesitamos conocer al Dios que nos disciplina para poder tener una esperanza real en medio de la disciplina. Hermanos, nuestra esperanza en medio de la disciplina que Dios trae a nosotros debido a nuestro pecado es entender quién es ese Dios que nos disciplina. Hermanos míos, en el pueblo de Dios no existen los que han sido disciplinados por Dios y los que no. Yo he escuchado en muchas ocasiones a personas que dicen, bueno, a mis hermanos mayores sí los disciplinaron con todo. En mi casa fue así, los 3 primeros, la vara sobraba. Pero en la última, que está por aquí, nunca usaron la vara con ella. Pero entre los hijos de Dios no es así. Todos los hijos de Dios hemos experimentado, experimentaremos, o quizás estás experimentando en este momento la disciplina del Señor. Porque entre nosotros, Dios tuvo solo un hijo sin pecado. Y no lleva el nombre de ninguno de los que están aquí. Todos hemos pecado. Como sus hijos hemos pecado, hay remanente de pecado en nuestros corazones. A pesar de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, hay remanente de pecado en nuestros corazones. Y mientras eso sea una realidad, la disciplina del Padre para con nosotros, sus hijos, seguirá siendo necesaria. Y por una razón, porque nos ama. Porque nos ama. ¿Puedes escuchar eso? Y azota al que tiene por hijo. Más bien dice, si fueras un bastardo, no hay disciplina para ti, de ninguna manera. Pero la disciplina de Dios, la vara de Dios, la vara amorosa del Padre sobre ti, es una gran demostración de que eres de Él y que eres objeto de su amor. Así que, mi amado hermano, en el pueblo del Señor no existen los que son disciplinados o han sido disciplinados por el Padre y los que no. Todos en algún momento hemos experimentado, experimentaremos o estamos experimentando en este momento la disciplina amorosa del Señor. Pero cuando ese momento llegue y tengamos que lamentarnos, como lo vemos en los primeros capítulos de Lamentaciones, que tengamos que arrepentirnos por haber ofendido al Dios que no nos ha dado otra cosa sino amor, podamos recordar, tú eres misericordioso. Pero ¿estás experimentando todavía la disciplina de Dios por ese pecado? Sí. Sigo siendo su hijo. Pero estoy bajo la disciplina de Dios en este momento. Pero Él es misericordioso. Su vara todavía sigue sobre mí, pero Él es misericordioso. Y yo esperaré, porque es bueno esperar a que Él muestre su misericordia. Pero mi esperanza está no en que Él hoy haya quitado su vara. Mi esperanza no está
en el hecho de que debido a mi pecado Él nunca me discipline. No, mi esperanza está en el hecho de que Él me discipline. Y que en medio de esa disciplina yo pueda esperar en Él porque Él es misericordioso. Mi esperanza no está en lo que Él está haciendo hoy al quitar su vara sobre mí. Mi esperanza está en lo que Él es misericordioso. Y es bueno esperar en ese Dios misericordioso. Así que el profeta ha nutrido su esperanza conociendo poco a poco al Dios que los disciplina. Y ahora a partir de los versículos 33 al 51 nos mostrará que su esperanza está en el carácter bondadoso y justo del Señor. Versos 33 en adelante. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, está describiendo el pecado del pueblo. Torcer el derecho, actuar de manera injusta del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todos aquí afirmamos que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. No hay desacuerdo en nosotros. Dios es bueno. Publicamos en redes que Dios es bueno. Hablamos en conversaciones entre nosotros recordándonos que Dios es bueno. Pero cuando miramos pasajes como estos, nos damos cuenta, que tenemos una idea muy vaga de quién es Dios. Nuestro Dios no es simplemente ese ser que nunca permite el mal en otros. Ey, ya va, pastor. ¿Cómo es eso? Yo creo que vine a la iglesia equivocada. ¿Cómo se te ocurre decir que de Dios también viene el mal? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso es lo que dice la Escritura. No el credo apostólico, no las confesiones de fe, no John MacArthur. Lo dice el texto. Volvamos a leerlo, verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este pasaje nos lleva a un punto en el que todos necesitamos llegar. Y es que nuestra perspectiva positivista de Dios debe acabarse hoy. Esa idea de que Dios quiere bendecirte y nada más debe terminar hoy. Esa idea de que solo Dios quiere prosperarte, sanarte, darte lo que tú le pidas, esa idea debe acabarse hoy. Esa idea de que Dios no permite el dolor debe acabarse hoy. Esa idea de que Dios no disciplina a sus hijos debe acabarse hoy. Esa perspectiva positivista acerca de Dios debe acabarse hoy. Y si tu Dios es solo positivista, si tu Dios solo quiere darte cosas y ya, ese no es el Dios que se adora aquí. Porque sencillamente la Biblia lo dice y nada más. El Dios de la Biblia decreta todo lo que nos sucede, tanto el bien como el mal. Amén. Muy bien, que la mayoría estemos de acuerdo. Alguien lo ilustraba muy bien. No es simplemente que Dios ve el mal venir y Él hace así, y lo deja pasar. Dios permite el mal. Algunos piensan que es así. Bueno, Dios permite el mal en nosotros. Él ve el mal venir y Él pudiera hacer algo, pero lo que hace se quita y lo deja venir. Él no solo permite el mal, Él lo determina. Y es aquí donde el Dios de muchos comienza a caer. Es aquí donde nos damos cuenta que hemos sido idólatras. Porque nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y no un Dios conforme a la Escritura. ¿Han escuchado eso? Bueno, todos somos hermanos, adoramos al mismo Dios.
Cuéntame cómo es tu Dios. Y veremos si estamos adorando al mismo Dios. Aquí en esta iglesia, a la luz de la Biblia, creemos que Dios decretó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, tanto el bien como el mal. Y si tu Dios es raquítico, pequeño y tan limitado y al que puedes torcerle el brazo, ese no es el Dios que se adora aquí. Una de las cosas que trato de analizar cuando alguien viene aquí con todo el cóctel de doctrina que traen en sus mentes, que creen que porque vieron 2 videos de Sugel y de Paul Washer ya son reformados. Cuando tú analizas el Dios que tienen en su mente y su entendimiento de las Biblias y del Evangelio, tú te das cuenta de algo, y ese Dios que ellos entienden, que profesan, y ese Evangelio que es contrario al que se profesa aquí, no ha influenciado en nada sus vidas. Parece mentira. Aquellos que dicen, no, mi Dios no decreta todo bien y todo mal, son las personas más frías y mecánicas que existen en este local. Si tu Dios no te ha llevado a una adoración ferviente y a caminar de manera piadosa en Él, tú eres un idólatra. Y a esas personas ni siquiera las escuchen. Ni siquiera las escuchen. Si ese Dios que tú dices servir y que dices adorar, que sí, que sigue hablando en lenguas, que sigue dando nuevas revelaciones, que me sigue hablando en sueños de madrugada, que me sigue dando palabra y palabra, aparte de que debería seguir escribiendo el canon, mi pregunta es ¿por qué tu alegría y ese supuesto gozo que traes aquí, por qué se ve tan superficial y tan actuado? ¿Por qué tu teología no está marcando y penetrando hasta lo más profundo de tu ser? ¿Por qué? Creo que llegaste al lugar equivocado si no tienes un corazón humilde para desaprender muchas de esas falsas doctrinas que todavía están en tu mente. Muchos llegan aquí como si Trono de Gracia fuera un buffet. Esto me gusta, sí. Me gusta lo que se dijo, que Dios decreta el bien. Pero no, esto no me gusta, que Dios secreta todo el mal, ¿no? Pero me voy a quedar aquí porque esto es lo mejorcito en Caracas y he hecho buenos panas aquí. Esto no es un buffet. Esto no es un buffet. Esta iglesia tiene un credo, una confesión, doctrinas definidas. Y si no encajan con la tuya y no tienes la humildad para someterte a ellas y escucharlas, sé humilde y guarda silencio. O ve a un lugar donde puedas adorar a Dios con limpia conciencia. Y ojo, a nosotros nos encanta tenerte aquí. Pero si no estamos unidos por la verdad, tu amistad, la amistad entre tú y yo no es meramente romántica y mañana en nuestra primera discusión se va a acabar. Toda verdadera amistad sólida aquí debe estar fundamentada en la verdad. En la verdad. Solo en la verdad. El Dios que se predica aquí es muy grande, es soberano, es glorioso y tiene control de todo. Nadie frustra sus planes y ha determinado el bien y el mal desde la eternidad pasada. Ese es el Dios que se adora aquí. Los que quieran crecer con nosotros tengan un corazón humilde y estoy seguro que crecerán. Les comentaba al inicio del culto que ayer visitaba una familia en medio de grandes aflicciones. Y ahí es donde yo vi cómo la teología aterrizó a sus corazones. Me encanta cuando veo eso. Ahí vemos la ortopraxis en acción. Y yo decía, ¿cuál es la clave de esto? Y yo analizaba a esta familia como a las otras que tuve el privilegio de visitar y es, todas ellas tienen algo en común. Y no es su sufrimiento. Y es que todas se han expuesto al discipulado. Todas se han expuesto a ser enseñados. Y no cometer el error de Santiago 3, donde más bien muchos llegan aquí queriendo hacerse maestros. Se necesita un corazón enseñable para crecer. Pero la pregunta, volviendo a nuestro texto, es, ¿cómo podemos hallar esperanza en este Dios? ¿Cómo? Hermanos, volvamos a leer los versículos 33 en adelante. Porque no aflige Dios, ni entristece voluntaria o arbitrariamente.
Aquí vamos a entender un poco mejor mi declaración de que Dios determina el bien y el mal. Ténganme paciencia. Porque no aflige ni entristece Dios voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar, recuerden, el pecado del pueblo, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre, cometer injusticia, soborno para favorecer al otro. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia de Dios. Trastornar al hombre en su causa en lugar de ayudarlo. El Señor no lo aprueba. Y ahí es donde viene. ¿Quién será aquel que diga que sucedió aquel que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Verso 39. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Cómo se conectan estos versos? Lo que el profeta está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios aquí, en otras palabras, es que Dios envía el mal, pero no hay maldad en él, ni él es el autor del pecado. Él no determina el mal por gusto, como dice aquí el profeta. Él no aflige ni entristece voluntaria o arbitrariamente, simplemente porque se le dio la gana. Dios no es así. Dios no es como los hombres que, imagínate que salgas aquí a la calle y ves unos hombres abriendo un hueco de 4 metros de profundidad. Y tú les preguntas, ¿por qué están abriendo ese hueco ahí con 4 metros de profundidad? Y los hombres responden, porque nos dio la gana. Algunos piensan que Dios es así, que permite y hace las cosas simplemente porque le da la gana. No, Dios tiene una razón santa para todo. Pero ¿qué está haciendo el profeta en los versículos 39 al 42 cuando nos está dando detalles del pecado cometido por el pueblo? Nos dice que Dios no aprueba esos pecados y es justo allí donde viene la frase de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Lo que el profeta está diciendo, Dios es justo. Y como Dios es justo, existen ocasiones en el que el mal para nosotros es justo. Así como era justo que yo fuera disciplinado por mis padres cuando hice el mal. Para mí, el recibir esa vara era algo malo. Pero resulta que hay ocasiones en el que el mal para nosotros es algo justo. ¿Cómo estaba interpretando el pueblo de Dios lo que estaban sufriendo como algo malo? Dios estaba usando una nación impía y perversa para oprimir a aquellos que son el pueblo de Dios. Nuestros enemigos nos ven y se burlan. Ahora ellos son los que son prosperados. Ahora ellos nos pisotean, ahora ellos nos castigan, ahora ellos nos hacen sufrir. Los tienen pasando hambre, dolor. ¿Cómo puedes traer esto? ¿Quién trajo todo esto malo que estamos experimentando? Dios. Y eso malo que ustedes están experimentando es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y ha traído ese mal sobre ustedes porque ustedes han hecho mal contra Él. ¿Ahora entendemos las conexiones? Dios no envía el mal por gusto, sino por justicia. Sino por justicia. Él es bueno y justo al mismo tiempo. Pastor Pri, pero ¿cómo eso me da esperanza? Versos 40 al 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Cuál es la reacción más apropiada ante la disciplina de Dios? ¿Cuál es según estos versos? Búsquenlo. Búsquenlo. No te quedes solamente contemplando las consecuencias de tu pecado. No te quedes en la culpa. Búsquenlo. Búsquenlo. Dios es bueno, amén. Pero es justo también, amén. Es bueno y justo. Y como decía un siervo de Dios, y escuchen bien esto,
si Dios fuera solo bueno y no justo, no necesitaríamos escudriñar nuestros caminos. Ya que al final Él no hará nada porque Él es bueno. Y volvemos al tema de la disciplina. Yo tenía una tía que era buena, pero no era justa. ¿A qué me refiero? No voy a decir su nombre para que no use su vara conmigo. Yo faltaba en algo y ella, yo voy a limpiarlo y no le vamos a decir nada a tu mamá, porque si no te van a pegar. Yo merecía la vara por muchas de esas cosas, porque muchas de esas cosas no fueron inocencias de niño. Ella era buena, pero no era justa. Si hubiese sido justa, me hubiese perdonado lo que hice y me hubiese dado mi castigo merecido. Pero no lo hacía, era solo buena. Y es lo que dice este siervo de Dios. Si Dios fuera solo bueno y no justo, no necesitaríamos escudriñar nuestros caminos como dice el profeta. ¿Para qué? Él va a pasar por alto esto. Y me parece que ese es el concepto que muchos creyentes tienen hoy de Dios. Es solo bueno. Pecamos, pero ten paz. Ya, ve a Él, arrepiéntete, ya. Y sí, es verdad. Él ha prometido darnos perdón y se complace en perdonar. Pero estamos presentando solo una cara de la moneda. Y sigue diciendo este siervo de Dios. Pero si Dios fuera solo justo y no bueno, ¿para qué buscarlos? Si igual nos va a castigar. Ese era mi papá. Y él está viendo el sermón. Le escucha los sermones todas las mañanas. No mal que está en Colombia, no tiene que hacer nada por acá por ahora. Yo lo que encontraba de mi padre en los primeros años era la vara ya. Mi papá decía, yo hablo con la correa. Pero no había un... ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Reconoce que hiciste mal? ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, papá, perdóname. Ok, te perdono. Yo soy justo también. Solo era justo. Y si Dios fuera justo, ¿para qué buscarlo? ¿Para qué acercarnos a Él? Y si le perdóname, oh Dios. Si Dios fuera solo justo para mí, ¿para qué acercarme a Él y decirle, dame de tu amor y perdóname? Si Él igual me va a castigar, va a usar su vara por lo que yo hice, ya no hay otro camino. Igual seremos condenados, pase lo que pase, porque Él es solo justo. Todo sería condenación si Dios fuera solo justo. Pero ¿saben cuál es la buena noticia y la esperanza para nosotros en el carácter de Dios? Nuestra esperanza está en entender que Dios es bueno y justo al mismo tiempo. Por esa razón, cuando pecamos contra nuestro Padre amado, podemos acercarnos a Él y recibir perdón porque Él es bueno. Pero también estar preparado para recibir el justo castigo que merecemos, porque Él es justo. Y no es un castigo como el que Él da a los impíos, es un castigo de un padre a un hijo. Así que la esperanza para aquel que peca no es que Dios no nos discipline. La esperanza para el pecador es que Él es justo. Pero hay también esperanza en el que Él es bueno. Y como vimos al principio, y porque Él es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana para el pecador. Y podemos esperar en esas misericordias. Pero en medio de eso, y ya voy terminando, dice el verso 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. ¿Ven? No hay perdón hasta aquí. Por eso esa esperanza es futura. En Él esperaré en el que Él es misericordioso. Esperaré en su bondad. Pero estoy viendo ahora su justicia.
Verso 44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Yo estoy usando el libro de Lamentaciones en mis devocionales y debo confesar que cuando llegué a ese verso me tuve que detener por un momento. Porque me mostró la fealdad del pecado y cómo nos separa de nuestro Padre. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Estos son esos versos donde te tienes que detener y meditar. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Dios se escondió de ellos. Así es como interpreta el profeta y el pueblo de Dios la distancia de Dios en medio de toda esta disciplina. El profeta nos dice, se siente como si Dios estuviese escondido de nosotros. ¿Ustedes han leído el Salmo 51? ¿Recuerdan esa petición de David allí cuando dice que vuelve tu rostro? Es como si no pudieran comunicarse con Dios. Por eso es que el doctor R.C. Sproul, que se encuentra en la presencia del Señor, tenía un acróstico para orar, y era el acróstico casa. Y ese acróstico que él usaba como una guía para orar, comenzaba con la C de casa, que significaba confesión. Y él decía, es allí donde el pueblo de Dios debe comenzar cuando se acerca a Dios en oración, confesando sus pecados y trayendo sus pecados, para que no nos suceda como esto. Es como si Dios lo hubiese abandonado. Así se siente la disciplina de Dios. Así se siente la disciplina del Señor, como si Él nos hubiese abandonado. Esa es una sensación común en medio de la disciplina del Señor, y es la sensación que yo escucho de aquellos hermanos que están experimentando la disciplina de Dios. Y es como si Dios no estuviese prestando atención a nada de lo que pasa. Verso 48. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Cuál es la esperanza de ellos en medio de la disciplina? Dios mismo. Dios mismo es su esperanza. El mismo Dios que los aflige es su esperanza. Ríos de aguas, dice el verso 48, echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Los siguientes versos del 48 al 51 son versos que se enfocan en los ojos. Recuerden que estamos en una poesía, y en la poesía hay metáforas, hay imágenes. Miren cómo se enfoca en los ojos. Todos los versos hablan de los ojos o relacionados con los ojos. Verso 48, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire. Tiene que ver ahora con los ojos de Dios y vea desde los cielos. Verso 51, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Ahora bien, ¿qué significa todo eso? Todos son símbolos de sufrimiento. Y la esperanza del profeta está ¿dónde? Pero más específicamente ¿dónde? En los ojos de Dios. Según estos versículos 50 y 51, la única esperanza que tiene el pueblo que ha pecado antes de ir a Egipto es que el Señor desde allá nos mire. ¿Ven cómo todo apunta al futuro en Lamentaciones? Ahora pregunto, ¿lo hará Dios? No lo sabemos. Recuerden cómo termina Lamentaciones. Lo único que sé es que mi única esperanza, dice el profeta, es que Dios nos mire.
Esa es nuestra única esperanza. Mientras nuestros ojos se derraman y derraman y derraman en lágrimas, mi esperanza está en los ojos de Dios, en que Él nos mire. De hecho, noten algo, está en futuro esta declaración. La esperanza del profeta no viene ni siquiera de un alivio inmediato. Que Dios nos mire, que quizás Dios nos mire. La esperanza es saber quién es el Dios que nos disciplina. Nuestro Dios, decía alguien, no es un Dios predecible. Nosotros vemos a Dios como un Dios predecible, como, sí, yo sé, Dios tiene la costumbre de entrar siempre por acá. Cuando un hijo de Dios sufre, Dios siempre trae exactamente eso que tú estás pasando. A mí me pasó, al otro le pasó. Así que eso que tú estás viviendo es esto y esto. Yo digo, ¿cómo hace la gente para saber tan detalladamente eso? Uno está pasando por una aflicción y Dios te trajo esta aflicción, mi hermano, mirándote a los ojos. Por esto y por esto. Y hay otra cosa más, pero no te la voy a decir. ¿Cómo saben? ¿No dijo el apóstol, quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién? Decía un siervo del Señor, cuando estamos pasando por pruebas, Dios está haciendo 1000 cosas en nosotros y quizás tú solo has visto 2. De las otras 998 no estás ni consciente. Dios no es alguien que nosotros podemos meter en una caja, encajonarlo y decirle así va a obrar, así se va a hacer todo. Es como en Narnia, con Aslan. Se dice que no es un gatito al que tú puedes domesticar. Así es nuestro Dios, como Aslan. No lo puedes domesticar. ¿Quién puede tan siquiera preguntarse al Señor y qué haces? Ese es el Dios que se adora acá. Hermanos, nuestro Dios no actúa de la misma manera 2 veces, pero es nuestra única esperanza. Su carácter, ¿quién es Él? Y una de las deficiencias más grandes del pueblo de Dios es que no conocen a Dios. Si Dios mira, dice el profeta, encontraremos alivio. Pero ya mi esperanza está en que este Dios misericordioso, bueno y justo, algún día mire. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo nos da una mayor seguridad. ¿Será que el Evangelio nos dice que todo en esta vida mejorará? No. El Evangelio no promete que todo en esta vida mejorará y que todo será perfecto y que el paraíso será aquí. No. De hecho, si estás, hermano mío, en una situación de dolor o en medio de la disciplina del Señor en tu matrimonio, de manera personal en tu vida, debido a tu pecado, el Evangelio no nos dice que mejorará todo mañana. El Evangelio es realista, la Biblia es realista. Escuchen esto. Ustedes vieron cómo termina Lamentaciones. Si no, pregúntenselo a los corintios, que por tomarlas indignamente muchos se enfermaron y otros murieron para que no fuesen condenados con el mundo. El Evangelio no nos dice, ni el libro de Lamentaciones, que todo mejorará aquí y ahora. De hecho, si tú estás en un tiempo de disciplina, o pronto te toque experimentar la disciplina de Dios, es muy probable que incluso mueras con ese sufrimiento como consecuencia de tus pecados. Ya no veo cara sonreír. Y está bien, porque esto no es para sonreír. Quizás muramos con esa situación que siempre anhelamos que fuese quitada, que llegó a nosotros como una disciplina amorosa de Dios para nosotros, sus hijos pecadores.
¿Tú crees que alguien puede decir que te ama y puede verte pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y no hacer nada? Dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. Y el autor de ese capítulo fue Dios mismo. Quizás lo que estás experimentando hoy es la disciplina del Señor por tus pecados. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales ni ninguna de esas falsas doctrinas. Así como tú haces con tus hijos. Castigado por tanto tiempo. Esto no por tanto tiempo. Y es porque los odias, porque los amas y no quieres que vuelvan ahí. Dios nos ama. Y al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Eso está en la Biblia, no puedes arrancarlo. No puedes arrancarlo. El libro de Lamentaciones no puedes quemarlo. Quizás partamos de este mundo con esa situación que siempre anhelamos que fuese quitada. Simplemente porque así ha sido determinado por el Dios que disciplina. Y lo que te puede dar esperanza en medio de eso es recordar quién es el Dios que te disciplina, que es misericordioso. Quizá algún día muestre su misericordia, que es bueno y que es justo. ¿Saben qué me encanta del Evangelio? Que el Evangelio hace que todas estas cosas sean posibles gracias a Cristo. Decía alguien que el Evangelio sí nos dice que un día estaremos delante de Dios. Y que ese día que estemos delante de Dios, el Evangelio nos dice que Dios sí nos va a mirar. Pero no a nosotros exactamente, sino a su Hijo en nosotros. No soy yo, sino Cristo en mí, hemos cantado. ¿Podemos creer lo que cantamos? Ese día no habrá disciplina. Ese día no habrá más vara. No habrá más sufrimiento. No habrá más dolor. Porque no habrá más pecado. Sino que podemos decir como el salmista: delicias a tu diestra para siempre. Eso dice también la Biblia. En la eternidad podemos tener la garantía de que Dios sí nos va a mirar. De pronto aquí también. No lo sabemos. Pero la esperanza del Evangelio es que allá sí todo mejorará. Porque ese día, gracias a nuestro glorioso Jesucristo, quien se ha convertido en nuestra justicia, en nuestro Redentor, quien por su sangre han sido limpiados nuestros pecados, un día, gracias a Cristo, Dios nos mirará. Ese día Dios verá a su Hijo y no a nosotros. Y es por esa razón que no habrá más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque nos mirará a través de Cristo. Por eso nos escondemos en su justicia. Por eso nos refugiamos en Cristo. Y no en nuestra justicia propia, en su justicia. ¿Quieres encontrar esperanza en medio de la disciplina? Necesitas conocer al Dios que te disciplina. Yo sé que muchos de ustedes han llegado con muchas dudas de doctrinas. Y de hecho la familia que visitaba ayer recordaba que hace 2 años ellos llegaron con muchas dudas y le dijimos tranquilos. Y a medida que fue pasando el tiempo se aclararon sus dudas. Pero hay una verdad. Hay una doctrina que aunque las otras doctrinas no las tengas claras o quizás no las llegues a entender a su plenitud mientras estén aquí, hay una que no puede faltar en tu corazón y en tu mente y es la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios que me eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién es el Dios que envía a su Hijo a pagar por nuestros pecados? ¿Quién es el Dios que en la persona de su Espíritu mora dentro de mí? ¿Quién es el Dios que me cuida, me protege y me guía? ¿Quién es el Dios que me ha dado estas promesas tan poderosas? ¿Quién es el Dios que me disciplina? ¿Quién es Dios? No olvides, Él no es un Dios predecible. ¿Quién es Dios?
Cuando sepas quién es el Dios que te disciplina, tendrás una esperanza duradera. Amados hermanos y amigos, lo contrario sucederá a aquellos que no están en Cristo. Todo lo opuesto sucederá a aquellos que solo vienen aquí a ocupar un espacio en la mañana y luego regresar a su día a día como si nada pasó. Lo opuesto será para aquellos que no se han arrepentido ni han creído en Cristo como su Señor y Salvador. A mí me asombraba cómo el domingo anterior de la Cena del Señor se hizo tanto hincapié en el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Y hubo muchos que ni siquiera saben qué es el arrepentimiento y estaban tomando la cena. Y como muchos han sido invitados por amigos, familias, y estoy seguro que su familia y amigos no hicieron nada para percibirlos del peligro en el que estaban. Es fuerte llegar al infierno y llegar allá diciendo: toda mi vida rechacé a este Jesús y mira dónde terminé. Pero ¿sabes qué es más fuerte? Terminar en el infierno creyendo que eras creyente. No engañes a la gente, mi hermano. Pero ¿saben qué? Si ustedes no están en Cristo y no vienen a Él en arrepentimiento y fe, pueden tener la certeza de algo. Y es que Dios nunca te mirará. Nunca habrá perdón. Nunca misericordia. Nunca bondad. Nunca amor. Nunca paz. Pero no tiene que ser así por siempre. Hoy puedes venir a Él con un corazón humillado, con un lamento profundo por tu maldad, diciendo: yo merezco las consecuencias de lo que he hecho. Vivimos en un mundo donde nadie se quiere hacer responsable por lo que hace. Siempre estamos culpando a otros. Nadie se quiere hacer responsable. Hazte responsable de tus pecados. Hazte responsable delante de Dios de tus malos actos. Y declara desde tu corazón: he pecado contra el cielo y contra ti. Declara desde tu corazón y con fe: no hay esperanza para mí fuera de Cristo. Y Él te mirará. Y Él te mirará. Oremos.